Gracias, mi Dios, mi Rey. Gracias porque nos has acogido en tu amor, en tu bondad y en tu misericordia. Y hoy podemos disfrutar de tu paz incomparable, de tu gracia infinita y de tu poder maravilloso, Padre. Levántate alrededor de tu pueblo. Que tus hijas y tus hijos puedan ver ese favor, Padre. Pero también que tu palabra, Señor, alumbre nuestro corazón y nos podamos apoyar, Señor, en todo lo que tú te has propuesto hacer, Señor, en este tiempo, Padre. Qué hermoso eres tú, qué grato es tu nombre, qué hermosa es tu palabra, Señor, que nos vivifica, que nos alienta, que nos da abundante gracia y nos hace entender los tiempos que estamos viviendo. Pedimos por la paz de las naciones, Padre. Pedimos por la paz, Señor, de nuestra nación, Padre. De los lugares donde tú, Padre mío, en tu voluntad, permite que estemos, Padre. Yo sé que tu favor no va a faltar, tu protección, Señor. Tu testimonio, Señor, en nuestro corazón, la convicción de tu promesa, Padre. Muchas gracias porque trae luz, porque trae esperanza, porque tu compañía es más que suficiente, Padre. Porque ella, Señor, alumbrará nuestro interior y nos llevará en victoria, Padre. Muchas gracias. Enséñanos con tu palabra y permítanos que esta palabra, Señor, marque nuestra mente, nuestro corazón, traiga reposo a nuestra alma y unión contigo, Señor. Muchas gracias, Padre. Muchas gracias. Dios te bendiga abundantemente, mi hermano, mi hermana. Qué bueno poder estar a esta hora nuevamente disfrutando de esa presencia de Dios, de esa gracia infinita que Dios tiene para cada uno de nosotros. Quiero volver a uno de los textos que hemos venido meditando esta semana, que está ahí en 1 Samuel, capítulo 30, versículo 1 a 6. Hoy le he colocado como título a esta meditación de la palabra, fortalecidos con la esperanza que Dios trae a nuestro corazón, a nuestra vida, apoyados completamente en Él. Y este texto lo he compartido algunas ocasiones anteriores, pero es importante entender en el transcurso de la vida, y especialmente este es un episodio que quedó escrito en la palabra de Dios, donde el mismo Señor está preparando a David en un contexto bien interesante, donde digo yo, la formación que Dios nos da es una formación con sabiduría, y que todo lo que hace, y definitivamente cuando uno lee textos como estos, se da cuenta que cuando uno está en los propósitos de Dios, todas las cosas les ayudan para bien. Esto es a los que conforme a su propósito, dice la palabra, hemos sido llamados. Yo no creo en las coincidencias, creo en la dirección de Dios, en la bendición de Dios, en los propósitos de Dios para cada uno de nosotros. Pero nos corresponde a nosotros el poder enfocar y sacarle el mejor provecho para esos momentos difíciles que a veces tenemos. Y en este pasaje que voy a leer en 1 Samuel capítulo 30, el 1 al 6, ayer estuvimos meditando, o en el mensaje anterior estuvimos meditando en relación a él. Porque el proceso, y hemos establecido, estoy diciendo o tomando este texto como la necesidad de pasar por ciertas etapas en nuestra vida, que son etapas de formación, son etapas donde nos da la capacidad para las cosas mayores que Dios tiene para nosotros. Creo que esa presencia de Dios, y creo que la bendición de Dios no se estanca, sino que siempre va a ir en aumento. Dios nos va a llevar a cosas mayores, y es lo que dice la palabra. Y justamente si lo analizamos este texto a la luz de lo que necesitaba que sucediera en el corazón de David, en la formación de David, porque aún no había sido nombrado como rey, no había sido proclamado como rey en Israel en ese tiempo, a la luz de este texto, sino que llegue el momento, y permítanme, voy a leer los primeros versículos, donde dice: 3 días después, cuando David y sus hombres llegaron a su casa en la ciudad de Siclag, encontraron que los amalecitas habían asaltado el Neguet y a Siclag, y habían destruido a Siclag, y la habían quemado hasta reducir las cenizas. Y el cuadro que termina diciendo ahí es: y se habían llevado a las mujeres y los niños y a todos los demás, pero sin matar a nadie.
Es interesante este cuadro porque lo identifico con momentos en nuestra vida donde tenemos pérdidas. No todas las veces son ganancias, pero esas pérdidas, esos reveses que tenemos en la vida, esos tiempos de desierto, esos tiempos de, y estoy, ayer si pueden compartir lo que lo que les enseñaba en el devocional anterior de lo que significa Ciclate en la vida de David. Porque es el tiempo de formación, es donde, y reitero lo que también he compartido en algunos devocionales, donde en medio de las pruebas, en medio de las necesidades, sabemos qué tanta dependencia tenemos de Dios, y le he dado varias enseñanzas en relación a esto, porque hay veces que creemos que estamos llenos de Dios, pero cuando nos hace pasar Dios por etapas como la que está viviendo David ahí en Ciclat, nos damos cuenta que nos hace falta muchas cosas, pero también que podemos recurrir a las promesas de Dios. Y quiero saltar al último versículo de este texto que estoy citando, al versículo 6. Porque dice, y David se angustió mucho, o como está diciendo en esta versión que estoy leyendo en una traducción viviente, dice, David ahora se encontraba en gran peligro, porque todos los hombres que estaban con él, sus amigos, sus guerreros, dice, estaban muy necesitados por haber perdido a sus hijos y sus hijas. Y comenzaron a hablar acerca de apedrear, esto es a David. Y en medio de esa situación, dice la parte final, que es la que quiero que meditemos hoy, pero David se fortaleció en el Señor su Dios. Qué importante que en medio del peligro, yo no me puedo imaginar, o no me alcanzo a imaginar, la incertidumbre que estaba sintiendo David en esos momentos. Acaba de venir de una batalla, quizás traía provisiones para la familia y llega y encuentra todo destruido. Pero es interesante, y lo he compartido y creo que lo decíamos en devocionales anteriores, el enemigo siempre nos va a atacar en las áreas que somos más débiles. Con razón la palabra, y esto lo reitero constantemente, ya hay un texto en la Biblia que inclusive había un cántico que entonábamos hace mucho tiempo, donde tomado justamente la palabra donde Dios dice, diga el débil, fuerte soy, en las pruebas, en la lucha y el temor. Porque nos apoyamos en esas promesas maravillosas. Y es una verdad, siempre el enemigo él nos conoce nuestras flaquezas, conoce nuestras debilidades, y por ahí es donde viene el ataque. Y justamente, y me gusta cómo hace énfasis, porque este texto, porque los que se llevaron cautivos eran a las mujeres y a los niños. Qué duro es cuando tocan a nuestra familia. Qué duro cuando un ataque del infierno viene y trata de trastornar la vida de nuestros hijos, de nuestras hijas, aún del esposo, aún de la esposa. Porque es el círculo familiar que nos afecta mucho a los hermanos. Y trata de desanimarnos, y muchos han flaqueado en el camino justamente porque han visto pérdidas familiares, pérdida de hijos que han tomado malas decisiones, han caído en la cautividad de la droga, del alcoholismo, de las malas compañías, y qué difícil rescatarlos de ahí. Sentimos que no podemos, que inclusive hay gente, al igual que en el cuadro que está pasando con David estando ahí en Ciclat, dice la palabra que sus valientes, sus compañeros, los que peleaban día a día con él, se volvieron contra él. Y por eso en el versículo 6 vuelvo y leo lo que dice, y David se encontraba en gran peligro. ¿Por qué? Porque todos sus hombres estaban muy resentidos, dice ahí la palabra, por haber perdido a sus hijos y a sus hijas. A veces no encuentran otro culpable sino nosotros, cuando nosotros no tenemos absolutamente culpa de nadie. Son las injusticias a veces de la vida. Pero es ahí donde nosotros, ya que las personas en las cuales nos apoyamos, nos dan la espalda, es donde el único recurso que nos queda es justamente solamente Dios. Y esto es lo que hace David. ¿Qué hizo David para seguir ese camino? Para no dejarse derrumbar ante la circunstancia que estaba viviendo. Estaba con su corazón adolorido porque había perdido a su esposa, sus hijos habían sido llevados cautivos.
Él estaba sufriendo el mismo dolor que los hombres que estaban con él estaban sintiendo. Y me llama la atención porque en esta versión, una traducción viviente, dice que porque todos sus hombres, su equipo, su ejército, estaban resentidos. Esa palabra resentidos sí que afecta la relación entre personas. Yo no sé, y perdónenme la forma como lo voy a decir en este momento, no sé cuántas personas que están a tu alrededor están resentidos por las situaciones que estamos viviendo. A lo mejor resentidos contigo, resentidos con un sistema, con un gobierno, con una familia, con todo lo que están viviendo. Y ese resentimiento llevan a tomar decisiones completamente equivocadas. Qué difícil vivir con gente resentida. Desafortunadamente muchos de los resentidos o son compañeros de trabajo, o son inclusive hijos e hijas, o esposo o esposa que por situaciones que no supieron enfrentar y por no saber en quién apoyarse en esos momentos de necesidad, simplemente comienzan a destruir. Y después de ser nuestros amigos, de ser nuestra familia, de estar tan unidos con nosotros, se vuelven porque ellos comenzaron a hablar, dice la palabra, de apedrear a David. Le echaron la culpa, como si él hubiera llamado a los enemigos para que se llevaran a sus esposas, a sus hijos, a todo lo que ellos habían tenido. Hay una pregunta que nos podemos hacer muy personalmente. ¿A quién le echamos la culpa de nuestros fracasos? ¿Qué culpable buscamos en medio de aquellas cosas que no nos salen o situaciones que alteran nuestro transcurrir diario? A veces le echamos la culpa a un sistema, a un gobierno, a veces le echamos la culpa a la familia, quizás al lugar donde trabajamos. A veces nos culpamos y nos condenamos nosotros mismos, pero en la mayoría de casos al final también le estamos echando la culpa a Dios. Pero qué importante, y por eso he tomado en este versículo o este pasaje para comprender qué hacer en los momentos de dificultad, en los momentos de lucha, en los momentos que necesitamos apoyarnos en Dios. Y es interesante lo que dice la parte final de este versículo 6. Hay un pero, marcó la diferencia la actitud de David, pero David encontró nuevas fuerzas en el Señor. Otra versión de la Biblia dice, pero David se fortaleció en el Señor. Qué importante que lo primero que hace David al ver todas las cosas contrarias, tenía un dolor por la familia, por las pérdidas que había tenido, pero también unas pérdidas de la amistad con aquellos que confiaba él plenamente, que casi en las batallas su vida dependía de los compañeros que estaban en batalla. Y de un momento a otro queda solo, sin una palabra de ánimo, solamente tenía el recurso de Dios y apoyarse en las promesas que Dios le había dado. Lo primero que hizo David en Siclag, al ver esta situación, es que se fortaleció en el Señor. Mi hermano, mi hermana, cuando sientas que estás viviendo momentos difíciles en tu vida, donde las cosas no han salido como tú esperabas, te sientes en la mayoría de casos, y me incluyo dentro de ellos, desanimados, debemos aprender a fortalecernos en el Señor. Él no nos va a fallar. Y qué interesante lo que leíamos inclusive ahí en el libro de Isaías, en el capítulo 41, donde en el momento de oraciones estamos compartiendo. Porque hay una palabra bien interesante que el Señor me ministraba esta mañana y en el transcurso del día yo sé que nos va a servir de aliento, donde dice en Isaías 41, versículo 9, dice, porque te tomé de los confines de la tierra. Dice, y de tierra lejanas te llamé, y te dije, mi siervo eres tú, te escogí y no te deseché. Una de las cosas que tenemos que tener plena seguridad, mi hermano, mi hermana, es que cuando tenemos en cuenta que Dios es el que nos ha traído en sus brazos, que hemos colocado en las manos de Él todos nuestros asuntos, empezando por nuestro corazón, siguiendo con nuestro futuro en sus manos.
sabiendo que Él no nos va a soltar, que Él no nos va a abandonar. Y encontramos textos como estos donde dice, mi siervo eres tú, y te escogí, no te deseché. Y puedo decir con plena seguridad por la autoridad que nos da la palabra y por la experiencia que hemos tenido en el transcurso de nuestra vida, es que Dios nos recogió con misericordia, nos atrajo, a pesar de que quizá nuestra vida no era la mejor. Y en un acto de misericordia, de amor incomparable, de amor infinito, Dios nos recogió y qué bueno, y te dejo una tarea que tú leas los primeros versículos de Ezequiel, el libro de Ezequiel capítulo 16, los primeros versículos. De pronto en estos días vamos a meditar sobre ese texto que es bien interesante, cómo Dios nos recoge a veces en las circunstancias más difíciles. Muchos de mis hermanos, de mis hermanas pudieran quizás contar las experiencias de a dónde nos sacó Dios, lo que ha hecho en el transcurso de nuestra vida. Realmente ha sido asombroso y no, lo hizo en un momento. Simplemente Él tomó la determinación de alumbrar nuestro corazón y de fortalecernos en aquellos tiempos en que nos sentíamos solos, donde nos sentimos tristes, en los cuales quizás no vemos ninguna salida para la situación que estamos viviendo. Es como cuando la experiencia que sé de muchas de las personas que nos escuchan, vamos a mirar unos resultados de algunos exámenes o chequeos médicos que hemos tenido y los resultados son difíciles, donde nos dan y tratan de asustarnos porque detectan en nuestro cuerpo quizás enfermedades que han estado guardadas, escondidas ahí, pero también cosas que van a activar nuestro interior, que quizás no las hablamos, pero sí sentimos temor de una noticia que de pronto aparezca una enfermedad que tanto tememos y que hemos visto tal vez fallecer muchas personas. Eso activa el temor dentro de nuestro corazón y de las decisiones que tenemos y la forma como nos apoyemos y en quién nos apoyemos, vamos a ver resultados asombrosos. En el caso de David, él está diciendo, se apoyó o encontró nuevas fuerzas o se apoyó únicamente en Jehová su Señor, en el Dios Todopoderoso. Si hago un paralelo con lo que nos está diciendo Isaías en el capítulo 41, versículo 9, es un fundamento del cual nosotros podemos tomar, donde dice, mi siervo eres tú, mi sierva eres tú, yo te escogí. Simplemente a Dios le plació poner tus ojos en ti y darte la fuerza para seguir adelante, no importando las circunstancias. Y hay una palabra que me está conmoviendo mi corazón en esta hora, en este día, y es, no te deseché. Quizás has sido apartado de muchos lugares, quizás te han mirado con desprecio, y puedo utilizar, aunque no sería la palabra más precisa, pero a lo mejor hemos sido desechados, a veces de la familia, a veces de lugares de trabajo, a veces de circunstancias, y qué difícil es pasar por situaciones como esa. Pero la persona más importante que existe, que Dios mismo a través de Jesucristo nos ha traído, nos miró con ojos de misericordia y se propuso ayudarnos en la medida que nosotros pongamos nuestra confianza en Él. Y puedo añadir lo que dice el versículo 10 de Isaías 41, por lo cual, si Dios te escogió, si Él te declara como su hijo, como su hija, como su siervo, como está diciendo en el versículo 9, eso nos apoya y nos da una orden y nos ayuda para salir de esos momentos complicados en nuestra vida, diciéndonos, no tema. Y recuerde, yo siempre hago énfasis en cuando estoy leyendo la palabra, donde expresa por qué no voy a sentir temor. Bueno, sí, es un derecho que todos tenemos. Es más, es cosas que están escondidas dentro de nuestro corazón y nuestra vida, que a veces nos traicionan, lo digo de esta manera, a nuestra alma, nuestro interior. Y Él nos apoyamos, dice, no temas porque yo estoy contigo. Todo lo que necesitamos, todo lo que tú necesitas en esta vida es la presencia de Dios. Y que te puedes apoyar plenamente como hizo David en este caso.
Fortalecerse, poner su confianza completamente en Dios. Confía, coloca toda tu confianza solamente en Dios. No temas porque yo estoy contigo. No desmayes, no te desanimes, no mires hacia atrás, no mires la circunstancia. Mira a Dios que en medio de ella, Él te va a dar una salida y va a traer fortaleza, va a traer aliento, va a traer paz a tu corazón. Y vas a ver la bondad de Dios en medio de todas las cosas. No temas porque yo estoy contigo. No desmayes. ¿Por qué? Porque yo soy tu Dios, que no solamente se queda considerando la situación que está viviendo, sino que te da fuerzas, que te esfuerzo. Déjate ayudar de parte de Dios. Son promesas que se está dando en este día para que te levantes, para que te apoye, para que tú le digas, Señor, en ti espera mi corazón, pongo todas las cosas. Señor, yo no puedo hacer nada, pero yo creo que para ti no hay nada imposible, Señor. Además, reclamo tu promesa que los que esperan en ti tienen nuevas fuerzas. Además, reclamo tu palabra donde dice que para el que cree todo lo es posible. Y yo pongo mi confianza, yo pongo mi esperanza para que tú me saques adelante y me dé la victoria en cualquier situación que nosotros estemos pasando. Porque yo soy tu Dios que te esfuerzo. Y hay dos expresiones que son inconfundibles de parte de Dios en lo que sigue ahí en el versículo 41, en el versículo 10 del capítulo 41 de Isaías, donde dice, siempre, siempre, siempre te ayudaré, siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. Dios sabe lo que está haciendo contigo. Por eso, si volvemos al pasaje de Primera de Samuel, capítulo 30, donde el versículo 6, donde dice que David se fortaleció o encontró nuevas fuerzas en Dios. Y qué importante, mi hermano, mi hermana, que tú te fortalezcas en el Señor y poner toda su confianza solamente en Dios. Que te fortalezcas hoy en el Señor, es aprender a cobrar ánimo en momentos de adversidad, cuando quizás no vemos ninguna salida, pero también fortalecernos en el Señor es confiar cuando tienes ganas de desistir, de decir, Señor, ya no voy a seguir luchando por esta situación. Pero no solamente perder la esperanza, sino decirle, Señor, quizás con mis fuerzas no voy a lograr lo que me he propuesto, voy a apoyarme en ti. Y yo sé que tú multiplicas las fuerzas para el que no tiene ninguna. Y termino leyendo solamente, para que te apoyes en la palabra en este día, lo que está diciendo en la palabra. Que Él nos dará esas fuerzas que necesitamos. David se fortaleció en el Señor. Y ahí, como dice en el capítulo 40 también de Isaías, en el versículo 30 y 31, los muchachos se fatigan y se cansan. Los jóvenes flaquean y caen. Pero los que marcan la diferencia, los que esperan a Jehová, dice ahí la palabra, tendrán nuevas fuerzas, levantarán alas como las águilas, correrán y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán. Apóyate en este día en el Señor. Pon tu confianza en Dios. Lo hemos expresado en muchos devocionales. Salmo 27, en la Nueva Traducción Viviente, justamente dice eso. Por eso me armo de valor, dice ahí la palabra. Y digo, pon tu confianza en Dios. Sí, pon tu confianza en Dios. Que el Señor oramos en estos momentos y le decimos, Padre, yo te doy muchas gracias por tu amor inagotable, por el gran amor con que nos cautiva, nos atrae, por la esperanza que trae a nuestro corazón y a nuestra vida. Porque sé que esta palabra que nos estás hablando en este día, Señor, podemos fortalecernos en ti en medio de todas las dificultades que estamos pasando, Padre. Gracias por alumbrar nuestro camino. Gracias por traer esa luz de esperanza a nuestro corazón. Y gracias porque podemos llevar nuestros temores, nuestras preocupaciones, Señor, e encontrar fortaleza en ti, mi Dios, mi Rey. Oro por cada una de las personas que están unidas en esta hora con nosotros, Padre mío. Que tu bondad y tu misericordia alumbre sus corazones y que la palabra traiga vida a ellos, Padre. Traiga aliento de vida, traiga aliento de gracia. Fortaleza, Señor, en el tiempo de prueba, Padre. Y que hoy, Padre,
tu pueblo pueda reposar, pueda descansar, sabiendo que tú nos has atraído, que tú no nos has desechado, Señor, sino que estamos en tu corazón, estamos en tus planes, en tus proyectos, Señor, y vamos a ver, Señor, tú obrar en nuestra vida, en la vida de nuestros hijos, del esposo, de la esposa, en nuestra familia y en todo lo que emprendemos, Señor. Ayúdanos porque tú conoces nuestro corazón, conoces nuestra flaqueza y nuestras debilidades. Y creo lo que dice tu palabra, Señor, que tú traes nuevas fuerzas en medio de las batallas. Yo te alabo y te bendigo, mi Dios, mi Rey. Te exalto, mi Señor, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén, Señor. Amén. Gracia y paz abundante para ti, mi hermano, mi hermana, adelante. No estás solo. Dios te tiene sostenido la mano y te hará la victoria que estás esperando. Traerá la sanidad que tú estás esperando y un futuro glorioso como Él lo expresa en su palabra. Muchas bendiciones para todos. Le habló su pastor Islán de los Alvira de la Iglesia Cristiana Sinaí de la Red de Iglesias Misioneras Internacionales. Muchas bendiciones para todos. Les amamos.